Ya llegó el doctor Ángel Carranza, nuestro cirujano plástico consentido. ¿Cómo está, doctor Carranza? Muy bien, Pita. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Me da muchísimo gusto que este día vengas a hablarnos de algo que es súper común. Estamos hablando de las orejas, que las orejas como despegadas, o las orejas grandes, o las orejas picudas. ¿Cuánta gente no conocemos que se siente súper frustrado con las orejas y entonces se la pasa poniéndose el pelo acá? Si eres mujer, ya la libraste, pero si eres hombre... A veces, porque tú ves mujeres que tienen una gran cabellera, el pelo muy lacio y dentro del cabello, ¿verdad?, salen las orejas. Sí, no, bueno, es un tema bien interesante, muy, ¿qué te diré? O sea, abarca las orejas pueden tener problemas estéticos, como lo que estás mencionando, pero también puede tener problemas congénitos o problemas traumáticos. Entonces te puedes encontrar gente que se arrancó, gente a la que le mordieron la oreja y se la arrancaron, ¿no? Sí. O puedes encontrarte niños que nacen sin oreja o niños que nacen con deformidades de la oreja, ¿sí? O gente de lo que nos estamos refiriendo ahorita, que simple y sencillamente tiene las orejas, se llaman orejas en copa, orejas que la gente dice tienen las orejas muy grandes. No es cierto, no son que las orejas son más grandes. Si tú te pones a analizar esa gente, cuando la ves, lo único que sucede es que los pliegues que normalmente se forman tanto al nacimiento como en el desarrollo de las orejas, simplemente no se hicieron, entonces las orejas están como planchadas y entonces por eso se ven mucho más grandes. Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Esta es de las pocas cirugías de tipo más que nada estético que involucra a niños. Fíjate, sí, porque digo, una cirugía en un adulto, bueno, la comprendes muy bien, más bien lo que no entiendes a veces es cómo llegó a esa edad sin haber pensado en hacerse nada en las orejas, ¿no? Claro. A ver, qué bueno que estás mencionando esto, porque el tema de la cirugía plástica, vamos a poner en este caso especial, pero en todos, ¿no? Obviamente que tiene que ver con cómo te proyectas, claro, ¿no?, hacia los demás y cómo te ves a ti mismo en un espejo. Pero es un tema de autoestima, bueno, que puede ser tremendo. A ver, el papá de mi hija y una mejor amiga con problema de orejas muy, muy grandes. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, todo el mundo pasaba a verla al cunero y llegaba y me decía, tiene bien sus orejas. Claro, porque como su papá las tenía muy grandes, se las tuvieron que operar desde que era muy niño, no sé, 10, 11 años, porque él lo que me contaba y lo que le contaba a su hija es... se burlaban de mí en la escuela, me decían Dumbo, que si me habían jalado mucho las orejas. Hilario es muy común. Claro, entonces es muy triste que se estén burlando de ti. La mayor parte de los papás que toman la decisión no siempre es porque han observado y dicen, ay, se le ven grandecitas las orejas a mi hijito, etcétera, ¿no? Sino porque por los cambios conductuales que tiene el niño. O sea, el niño se hace agresivo, el niño se hace rebelde, el niño está inadaptado, el niño recibe un montón de estímulos negativos que hacen que el niño no tenga ni buen desarrollo en la escuela, ni buen desarrollo social, y es lo que obliga a que los papás comiencen a pensar, Chihuahua, mi hijo tiene un problema que creo que vale la pena resolverlo, ¿no? Entonces, por eso, muchos papás que son muy conscientes de la problemática de sus hijos, en una edad que parecería temprana, sí, toman la decisión de operar las orejitas de los niños. ¿Las orejas crecen o no crecen? No, precisamente por eso se toma mira, la edad ideal para operar a un niño de las orejas, estamos hablando de los 6, 7 años, una cosa así. Haz de cuenta cuando el niño está entrando a la primaria, sí, o un poquito antes, sí, ¿por qué? Porque en ese momento, si tú te fijas el tamaño de la oreja de un niño y la comparas con el de sus papás, prácticamente ya es igual, entonces ya no va a tener crecimiento. Tú no operas en una forma muy temprana a una persona, sobre todo en la que involucras hueso, por ejemplo, una cirugía de la nariz o una cirugía de alguna otra parte de la cara. ¿Por qué no lo haces en forma más temprana? Porque hay centros de crecimiento óseo. Y esos centros de crecimiento siguen funcionando en el cráneo y la cara de los niños hasta la edad de más o menos 12, 13, 14 años más o menos. Entonces por eso no lo haces antes. Pero en un niño como el que estamos viendo en este momento, o sea, si tú la comparas las fotografías con la de una persona adulta, la oreja es más o menos ya del mismo tamaño. Claro, ahora, ¿es una operación complicada? No, fíjate que no, contrariamente a lo que la gente supone,
y ahorita que vuelvan a tomar las fotografías te vas a dar cuenta cuál es la diferencia entre el preoperatorio y el posoperatorio. O sea, en el preoperatorio ves la oreja prácticamente lisa, no tiene los pliegues normales, ¿sí? El trago, antitrago, o sea, cada pliegue tiene su pliegue, ¿sí? El hélix, el antihélix, el trago y el antitrago, básicamente. Bueno, ¿la operación en qué consiste? Más bien al revés. ¿Quién te da la forma de esos pliegues? El cartílago. La oreja tiene un esqueleto, ¿sí? La oreja es piel, un esqueleto de cartílago y luego otra vez piel. ¿Sí? ¿En qué consiste la operación? En que por la parte de atrás, a través de una incisión, se llega al esqueleto de cartílago y lo que haces es fabricar los pliegues de la oreja para que quede como una oreja prácticamente normal. O sea, ¿no es que la pegues hacia atrás? Bueno, o sea, lo que pasa es que al hacer los pliegues, la oreja automáticamente se va plegando. Sí, se va plegando y se va fijando, digamos, a una distancia más o menos normal, que está entre un centímetro y 1.5 centímetros del cráneo. Sí, porque hay gente que llega y te dice, a mí péguemelas así. No, o sea, tampoco unas orejas como calcomanía se ven tan desagradables como el problema original. Entonces, pero esto es muy medible. Cuando ya tienes perdón, el esqueleto de la oreja descubierto, tú vas dándole la intensidad que necesita esos pliegues de la oreja. Ok, a ver, entonces, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Te tienes que internar? No, ¿entras y sales? Es una cirugía totalmente ambulatoria. Ajá. El paciente se opera en la mañana y en la tarde ya está en su casa. O sea, no es ni tan siquiera ni dolorosa, ni peligrosa, ni sangrante, no te diría que no es molesta. Puede ser que tenga un poquito de molestia, un poquito de dolor, pero nada que no se controle fundamentalmente con un analgésico. Mira, por ejemplo, ese niño, ¿ves la diferencia? No, la oreja está muy despegada, pero los pliegues prácticamente no se notan, igual en este caso, ¿no? Entonces, la operación consiste en hacer esos pliegues para que la oreja se pegue hacia la zona del cráneo. Quitas una parte de piel y le das la forma de los pliegues. A ver, por ejemplo, ¿me puedo ir a operar mañana viernes y el lunes regresar a trabajar? Sí. La única recomendación que a veces es algo que vale la pena tomar en cuenta es que después de la operación se pone un vendaje que dura 24, 48 horas, un vendaje como si fueran unos audífonos, un casco grande, para evitar que haya mucho movimiento. Después de eso, lo que se le pide al paciente es que se ponga una bailarina como para jugar tenis, ¿sí? Y eso lo conserva durante alrededor de 2 o 3 semanas, ¿sí? Y muchas gracias. Más o menos 2 o 3 semanas. Sí, ¿sabes? Y eso le ayuda a mantener fijo todo. Los puntos se retiran más o menos a los 10 días. Ok, o sea, eso está buenísimo. ¿Es una operación cara? No es una operación muy accesible, pienso yo, porque digo, aquí acuérdate que hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué es caro y qué es barato? O sea, hay médicos que tasan sus honorarios mucho más altos, sí, y otros más bajos. Ahora, aquí muchas de las diferencias las hacen los hospitales. Tú sabes que hay hospitales que son extremadamente caros y hay hospitales que son mucho más sensibles. Lo que sí es muy importante, que la gente debe entender, por seguridad, que este tipo de operación se tiene que hacer necesariamente en un quirófano. Monitorizando al paciente. De hecho, en muchas ocasiones, por supuesto, se hace con anestesia general. Sí, se puede hacer en algunos adultos cuando son gente que es muy controlada, que tiene un umbral dolor alto, que no le incomoda mucho el que le inyectes la oreja para dormir. Pues se puede hacer hasta con anestesia local. En un niño no. Entonces, de cualquier manera, como te repito, es muy importante que se haga en un quirófano y que previamente se hagan todos los protocolos necesarios antes de cada cirugía. Exámenes de laboratorio, valoración preanestésica, etcétera, para checar que el estado de salud es adecuado en el paciente, ¿no? Claro, como lo hacen ustedes en CICER. Siempre se hace, por protocolo se debe de hacer así, por ¿sí? Supuesto. Y en esas condiciones es una cirugía de veras muy satisfactoria. Y ves, es notable el cambio en los niños, por ejemplo, cómo su conducta es totalmente diferente cuando ya no se burlan, cuando ya no les dicen, ¿no? Digo, y en los hombres es un poquito peor todavía, porque el hombre todo el tiempo anda con el cabello muy cortito, ¿no? Claro. Bueno, hay niños incluso
caso que me los han llevado a consulta, que los niños traen el pelo pero larguísimo precisamente para ocultar esa situación. Ahora, en cuanto a estas orejas que son como picudas, que luego la burla también, mira, ya llegó el doctor Spock y cosas por el estilo, esas también se pueden arreglar, porque ese es como el cartílago picudo, ¿no? Sí, claro, lo que tienes que hacer es fundamentalmente quitar la parte picuda del cartílago para que quede revestida por la piel y entonces se aplane ese pico. Hay una gran cantidad de deformidades. Es más, ahorita te puedo mencionar algo que es muy interesante. Ahora que se pusieron de moda los piercings, o sea, tú no sabes la cantidad de cicatrices queloides que veo ahora en la consulta de gente que se perfora varias veces y una cicatriz, o sea, el puro piquete del agujerito para hacer para meter el piercing, o sea, hace una cicatriz que es una papa colgando y después para controlar es muy difícil. Mucha gente recurre a que le dicen que hay que quitar esa cicatriz con cirugía. Bueno, si la quita con cirugía se va a hacer el doble de grande todavía. Es el cuento de nunca acabar. Entonces necesitan un tratamiento totalmente diferente. Entonces, cuidado, porque ese tipo de problemas en mujeres adolescentes o en hombres que de repente les dan por hacerse piercings, puede ser una pesadilla. Doctor. O sea, ya no nada más es el piercing, hay otra cosa que se llaman expansores. No, bueno. Entonces, seguramente los han visto. Alguien que de repente tiene en la oreja algo como una especie de arete, pero que es como un hoyo muy, muy grande. Pienso, ¿qué pasa el día que te hartas de tener el expansor? Te tiene que quedar como un churro de carne colgando. hay que hacer, o sea, para que la gente sepa también hay un procedimiento reconstructivo para hacerlo, ¿no? O sea, nunca va a quedar una oreja totalmente normal, porque ya hubo una expansión de tejido ahí, entonces lo que tienes que hacer es reducir esa expansión de tejido y volver a tratar de acomodar, quitar el sobrante y poder... Oye, y otro que me imagino que te llega mucho es las orejas rajadas por el uso de los aretes, obviamente, ¿no? en las mujeres, fíjate, los principales productores son los suéteres y los bebés. Entonces el bebé que sin querer le jala a la mamá y le arranca eso. Y te encuentras mujeres que traen el lóbulo de la oreja como falda de hawaiana con 3 o 4 aberturas. Sí, no tiene mayor problema, eso se puede reconstruir relativamente fácil. Es más, hay mujeres que son tan precavidas que dicen, uso aretes tan pesados que están a punto de romperme la piel. En ese momento se quita, esto se reconstruye y queda todo perfectamente normal. No hay absolutamente ningún problema. ¿Y esa no necesita anestesia? No, se necesita anestesia, ¿no? pero local. Ajá. O sea, anestesia local es una operación de 10, 15 minutos, no tiene mayor problema. Ah, bueno, pues está buenísimo. ¿Sí? Por cierto, la otoplastía tampoco es una operación muy prolongada. El pegar las orejas, hacer los pliegues, es una operación de 50 minutos. Ah, fabuloso. Pero no, es una operación muy bonita. Bueno, si lo están pensando, yo les digo, váyanse a CICER, sin lugar a dudas, ahí es donde está justamente el doctor Ángel Carranza, nuestro cirujano plástico consentido de la vida y del amor. Gracias, doctor. Al contrario, como siempre, un gustazo estar con ustedes. Oye, luego vente a hablar de liposucción, ¿no? Claro, ¿sí? por supuesto. Ok, ya está. Muchísimas gracias, doctor Ángel Carranza. Continuamos con más.